Y regresamos con más argumentos. Nos acompaña en este segmento el economista y director del Centro de Formación Obrera, Manuel Sutherland, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y atento siempre a tratar de hablar sobre las cosas más importantes. Gracias a ti por estar con nosotros. Llega mayo, el mes de los trabajadores. Hacíamos un repaso de lo que significó esta semana para los trabajadores en Venezuela con la visita de la Organización Internacional del Trabajo y estas reuniones entre empleadores, trabajadores y el gobierno nacional. Sí, yo creo que Venezuela realmente en la parte obrera ha tenido una catástrofe. Nunca en la vida obrera moderna, digamos, se habían violado tantos convenios colectivos que prácticamente están suspendidos, apagados o sin negociación. Nunca antes se habían llevado propuestas para precarizar el trabajo de manera tan estandarizada y tampoco había habido un salario tan bajo, ¿no? Es cierto que el salario ha subido en 1.717%, el salario mínimo, pero esa subida no El aumento compensa, reciente de marzo. del 15 de marzo no compensa todo lo que se ha perdido en estos años, ¿no? Y las Eh, expectativas de si este 1 de mayo se podrá realizar otro aumento, dado que la mayoría califican de insuficientes. A pesar, hay mucha esperanza en referencia a estas reuniones, que incluso estamos viendo las imágenes en Miraflores, fue recibida esta comisión de la Organización Internacional del Trabajo, y una de las demandas de los trabajadores obviamente es que se sinceren los salarios, que se equiparen con la canasta básica, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es una propuesta que se ha hecho muchas veces, ¿no? En los últimos años ha habido protestas, marchas y un movimiento muy dinámico de la clase obrera en ese sentido, pero para la situación económica actual es muy difícil que eso se dé. El Estado, que es el que fundamentalmente paga el salario mínimo, está completamente quebrado. Es un Estado que no tiene capacidades para sostener una nómina de prácticamente 4 millones, un poco menos de empleados y de casi 4 millones y algo de pensionados, Y ¿no? en cuanto a la empresa privada, La empresa privada ya está pagando salarios mucho más altos que el sector público. El OBF, el Observatorio Venezolano de Finanzas, hizo un estudio y dijo que el salario promedio era alrededor de $100 para marzo del 2022, que es más o menos el triple del salario que se paga en la administración pública ahora con el aumento. Antes era como 10 veces más. Entonces, todavía en el sector público quizás no haya la fuerza para pagar el salario que equipare a la canasta básica alimentaria, que está por el orden de los $471, si no me así es. equivoco, por el Sendas. Así es, fíjese, respecto a este tema, ¿no? Pues también dentro de la Asamblea Nacional se ha propuesto que una ley para el salario mínimo. ¿Cómo ha venido el salario mínimo en Venezuela decayendo con sus altibajos? Vamos a repasar las láminas que usted trajo para compartir con nuestra audiencia de argumentos en referencia a cómo ha sido este proceso para los trabajadores en nuestro país en los últimos años. Aquí vemos la curva para que por favor nos explique. Sí, mira, nosotros tenemos desde 2001 una caída terrible del salario, ¿no? En el 2001 el salario mínimo que se pagaba junto con el Cesta Ticket, lo que en la gráfica se llama ingreso mínimo legal, Cesta Ticket es el nombre genérico que se le da al bono de alimentación, que es Que luego desapareció, quedó pulverizado. exacto, pero de alguna manera todavía se continúa pagando, ¿no? Y el salario actual es alrededor de $30 de salario mínimo y $10 de bono de alimentación, ¿no? Entonces, fíjense, en el 2001 el salario mínimo más el bono de alimentación llegaban casi a $402. Sí, Era el salario mínimo y era el salario mínimo con mayor poder adquisitivo en América en Latina América Latina. porque tenía un poder de compra muy grande, todavía los servicios públicos eran muy baratos y la gasolina costaba 0,1 centavo de dólar, 10 centavos de dólar, mejor dicho. Y allí el barril de petróleo también estaba por encima de los $100, ¿no? En el 2001 no todavía, no Ok, había crecido todavía y de hecho estaba alrededor de 12, $15 el barril. ok. Después subió a 20 y después, bueno, sabemos la historia. Ahí hay dos cosas fundamentales. Lo primero es que en el periodo de mayor crecimiento de los precios del petróleo que tú dices, Ujú. $100 el barril, ciento Ok, veinte dólares el barril, eso es 2005 a ok, sí. 2013, es impresionante que el salario mínimo cayó en términos de dólar paralelo en casi 80%.
y algunos amigos que están a favor del gobierno argumentan que eso se debe a las A sanciones. las sanciones. Pero en el 2017, como decía o se mostraba un poco en la lámina, ya el salario en diciembre de 2017 era de $4 mensuales, salario más bono de alimentación. Cuando se dan las primeras sanciones, en agosto de 2017, ya el salario estaba completamente pulverizado. Entonces para mí es inadmisible culpar a las sanciones que afectan a la economía, que son nocivas a la economía, sanciones en las cuales yo estoy completamente en contra de ellas, pero no son las culpables de la caída salarial. La caída salarial se debe a una caída de la producción, de la productividad y de las capacidades de generación de riqueza de la población. Antes de entrar en el tema de las sanciones, vamos a revisar la segunda lámina que usted trajo, que también hace referencia al tema del salario mínimo En en su nuestro histórico. país, en su histórico. Claro, la primera lámina que vimos toma los precios corrientes del dólar. Ok. Pero esta lámina de fondo negro del Centro de Investigación e Información Obrera muestra algo que es un poquito más importante en este sentido. ¿Por qué es más importante? Porque muestra que el dólar también ha perdido poder adquisitivo. Ok. La inflación en dólares reales, no la inflación de que mucha gente llama en dólares erróneamente, sino la pérdida de valor del dólar medido por el IPC en Estados Unidos, los bienes y servicios con los cuales dentro del territorio estadounidense se mide la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? El dólar del año 2001 compra mucho más que el dólar del año 2021 y 2022. Que los Entonces, vemos en el día a día. exactamente. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio y colocamos la inflación real que sufre el dólar, el salario mínimo ha caído mucho más, inclusive. Y Sí. los $40 que ahora son salario más bono de alimentación lucen mucho más pequeños de lo que realmente son, en comparación con los casi $401 nominales que había, que realmente eran más o menos $250 en términos reales. Entonces lo que se quiere decir es que la bonanza petrolera no fue factor para el incremento salarial como debió haber sido. No lo fue la bonanza, no fue el tema de las sanciones. Y tampoco fue nada exactamente. Incluso hoy por hoy, pues muchos trabajadores, incluso con el tema del salario, sabemos que no es suficiente y muchos se han reinventado. Hemos escuchado frases como que la gente se siente que tiene un alivio, que está mucho mejor su situación económica, pero hay un grupo que sigue siendo muy afectado, que son Claro. las personas de la tercera edad. En días recientes estuvo en el programa de Vladimir Alaúna, Osvaldo Vera, Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados, adultos mayores y discapacitados. Él nos comentaba en referencia a cómo ha sido la situación también para la tercera edad y lo duro que ha sido durante estos últimos años. Vamos a escucharlos. Que logramos que el presidente Chávez, que cuando llegó a Miraflores, nos fuimos a una manifestación allá y nos recibió y montamos una comisión de alto nivel para dialogar precisamente el tema de los pensionados y jubilados, comisión que resolvió ingentes problemas de nuestros pensionados y adultos mayores en general y que finalizó su trabajo en el 2007, lamentablemente, ¿no? Y a partir del 2013, 2007 en adelante, pero básicamente el 2013, hemos tenido que recurrir de nuevo a la calle porque el diálogo se cerró pues, con el Ejecutivo Nacional, ¿no? Diálogo cerrado con el Ejecutivo, esperanzas que con esta comisión de la OIT se le dé seguimiento también a la situación de nuestros pensionados y jubilados. Sí, la verdad es que una de las cosas que más me preocupa de lo que hace el gobierno es que hace medidas económicas sorpresas. Es decir, un día dice voy a subir el salario 2000%, otro día dice voy a subir el encaje legal 90%, voy a expandir el crédito, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y qué es lo que dice eso? Más allá de si las propuestas son buenas o malas. Lo que dice eso es que no hay una conversación, un diálogo con los actores económicos fundamentales. No hay un diálogo con los sindicatos, con los consejos obreros, con los gremios, con los empresarios, con la banca, para ponerse de acuerdo en qué y cuáles son las medidas que mejorarían los ingresos de todas las personas y cuáles son las cosas que se necesitan
para poder salir de la crisis. Decía Jorge Roy que después de 20 años es primera vez que se sientan en una mesa los empleadores, los trabajadores, el gobierno junto con La la tripartita, OIT, la claro. comisión tripartita después de tanto tiempo. Vamos a irnos a una pausa, señor Manuel. Al regreso vamos a seguir escuchando distintos argumentos en referencia al tema del salario en nuestro país, cómo es posible, cuáles son las vías para que mejoren, porque obviamente pues la situación es de alerta y la gente lo que hoy pide son soluciones. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos.